Técnicamente hablando, ¿cuál es la diferencia entre terror y terrorismo? Bueno, si queremos ser muy técnicos en la ciencia política, pues terrorismo es un acto contra una población civil para crear una especie de terror, algo así. Entonces, ¿qué es el terror? ¿Vivimos en terrorismo o en terror? Bueno, la verdad es que da lo mismo que sean unos espantapájaros, a que sean unos fantasmas, o a que sea la bruja escaldufa, o a que sea lo que sea. Vivimos en un país donde la inseguridad se está convirtiendo en terror. ¿A qué viene todo esto? A que los famosos LeBaron le pidieron a Trump que califique a los grupos organizados como terroristas. ¿Y eso qué implica? Implica que puede haber alguna intervención, alguna participación, o simplemente es puro formalismo y cotorreo. Yo de lo que sí sé es que a mí el miedo me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Bueno, pues los famosos LeBaron le pidieron a Donald Trump que calificara de terroristas extranjeros, a los grupos organizados en México. La primera es, ¿los LeBaron tienen derecho a eso? Pues sí, porque hay ciudadanos estadounidenses. ¿Los LeBaron tienen la autoridad moral para hacerlo? Sabemos que dentro de toda esta comunidad hay gente que ha hecho cosas buenas, malas, irregulares, como en cualquier otra comunidad. A final de cuentas, ellos fueron sacados de Estados Unidos por sus tradiciones y costumbres que pueden ser polémicas o discutibles. Ese no es el tema. El tema es que a miembros de esta familia, y me refiero a mujeres y a niños, los asesinaron, los mataron. Por cierto, no ha habido ningún detenido, o por lo menos no sabemos que haya detenidos por este caso. Y a raíz de eso, pues el propio Donald Trump, recordarán, le dijo a López Obrador, pues si quieres ayuda, te ayudamos. Curiosamente el presidente dijo que no, pero curiosamente el FBI está a cargo de las investigaciones, como la DEA en su momento ha estado a cargo de las investigaciones de distintos temas. ¿Cuál es el problema esencial? Bueno, el problema se divide en tres. Número uno, Estados Unidos. Y digo Estados Unidos en general. Estados Unidos no detiene a nadie. ¿O han oído que hayan detenido a alguien? No, ¿verdad? Ok, perfecto. Número uno, las armas provienen de Estados Unidos. Quiere decir que hay unas aduanas por tierra, mar, cielo y el espacio que nadie respeta, ni allá ni acá. Número dos, relacionado con Estados Unidos. Estados Unidos es el principal consumidor. Entonces, resultaría extraño que calificaran de terrorismo a grupos que tienen que ver con este tema, que surten a quien más consumen. No entiendo. Número dos, hay un asunto histórico. Estados Unidos y México han estado relacionados con este tema. Han de alguna manera sido cómplices de todo este asunto relacionado con los grupos organizados. De hecho, Estados Unidos financió, junto con el gobierno mexicano, a ciertos grupos o favoreció a ciertos grupos y a otros los deshizo. Así que, ¿dónde está la autoridad moral de Estados Unidos para este tema? Y número tres, que quizás sea a final de cuentas el punto más importante.
entre México y Estados Unidos hay una negociación, no solamente de dependencia. México depende de Estados Unidos y Estados Unidos depende de México. Unos más, unos menos, pero así ha sido esta relación. En vísperas de elecciones y en vísperas de un tratado de libre comercio tan contado como la Caperucita Roja, pero nunca suscrito o ratificado, y ya casi va un año, entonces la situación es: a Estados Unidos le conviene meterse en ese asunto y a México le conviene meterse en ese asunto. La respuesta inmediata es no. No son grupos terroristas, punto. Y ya háganle como quieran, díganle como quieran y háganle como quieran. Y que los propios LeBaron, aunque son víctimas, pues no tienen la autoridad moral para calificar o para decirle a un presidente de México, de Estados Unidos o de Somalia cuál es la situación. Pero, ese es el tecnicismo. Yo quiero pasarme al terreno de la realidad. Y la realidad es que en muchos lugares del país, no en todos, pero en muchos lugares del país, hay terror. Ya no salimos en las noches, estamos prácticamente amurallados. La autoridad, como la quieras llamar, está completamente rebasada. No hay ninguna estrategia que haya funcionado, por lo menos desde que Calderón se le ocurrió este brete hace un chorrotal de años, y pues no ha habido resultados. Al no haber estrategia, no hay resultados. Y como no hay resultados, pues es un cuento de nunca acabar. El 2017 fue más que el 16, el 16 que el 15, el 14 que el... Y así nos la pasamos entre el 14, 15, 16, 17, 18, y ya terminamos 19, y prácticamente son los mismos números. Punto. La violencia no termina. Pero no me refiero a lo de los grupos organizados, que sí son peligrosos, que sí han tenido a gobiernos mexicanos anteriores como cómplices, que sí forman parte de toda una estructura donde no solamente interviene México, sino también Estados Unidos y otros países del sur, de América del Sur, de Asia, de África y de Europa, porque este tipo de situación no solamente ocurre entre México y Estados Unidos, sino prácticamente en todo el mundo. Así que la pregunta es, ¿qué se va a hacer? Y la respuesta es que entre México y Estados Unidos han sido gobiernos cómplices de estos grupos organizados. Pero a mí lo que me preocupa es la gente. La gente, tú y yo, los que vamos a la calle y nos roban, los que vamos en el automóvil y nos roban, los que estamos en nuestras casas y nos roban, los que hemos perdido nuestro patrimonio, nuestra tranquilidad por culpa de algún pelafustán maldito. La autoridad, insisto, está rebasada. La autoridad ni siquiera sabe qué hacer. Y los pocos que agarran prácticamente con todos estos jueces y con todos estos sistemas que tenemos, prácticamente las probabilidades de que se cumpla la justicia, que se cumpla una sentencia, son así, mínimos, nulificados. Esa es la realidad. Más allá del terrorismo, vivimos un momento de terror, donde cualquiera puede entrar a un lugar donde estamos comiendo y hace un desbarajuste y medio, o cualquiera puede subirse al camión donde estamos, arma un desbarajuste tremendo, y entonces perdemos todo. Perdemos sobre todo la confianza, perdemos sobre todo la tranquilidad, perdemos sobre todo la manera de salir adelante. ¿Y quién es responsable de ese terror? Pues sí, puedes culpar a Calderón, a Peña Nieto o a quien quieras, pero esa es la realidad hoy. Y yo no me conformo con estar acusando a los demás.
Y no me conformo con estar acusando a los demás, porque este gobierno no los quiere acusar de nada, los tiene libres, los tiene impunes y los tiene tranquilitos. Y ya, hazle como quieras. Y eso a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.